Job capítulo 1, versículo 22. Ese va a ser el versículo que vamos a repetir en que vamos a ver en esta mañana. Job 1, 22. Bien, vamos a leerlo. Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. La clase de esta mañana se llama prosperidad, adversidad y miseria. Y vamos a estar viendo lo que es Job capítulo 1 y capítulo 2. Y bueno, el devocional de esta mañana que estuvo ahí en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21. Vamos ahí, Juan 14, del 15 al 21. Y fíjense lo que habla en este pasaje. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y empieza, y aquí a quien está hablando, no está hablando al mundo entero, está hablando precisamente a los hijos de Dios. Sí, habla para nosotros. Dice que si nosotros amamos a Cristo, ya tenemos una ordenanza, una orden por parte de Dios aquí en este pasaje. Y dice: si lo amamos, tenemos que guardar los mandamientos de Él. Y viene aquí el versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Quiere decir que Jesús, parte de lo que hacía aquí mientras estuvo en la tierra, era dar consolación a la gente. Por ahí veíamos y decíamos que cuando los discípulos, cuando Jesús ya no iba a estar, los discípulos iban a pensar y decir: oye, pues, y Jesús, todo lo que nos dijo, ¿se acuerdan que por ahí decía que iba el Espíritu Santo, les iba a recordar las cosas? Dice: les recordará las cosas que yo os he enseñado. Entonces también el Espíritu Santo iba a recordarles precisamente esa parte. Pero los discípulos, mientras Jesús estaba en la tierra, Jesús se encargaba de enseñarlos todos los días, les enseñaba, les decía qué es lo que tenía que hacer, les iba dando órdenes, les iba dando un protocolo a seguir, que era lo que Él quería que hicieran. Y los discípulos lo hacían. ¿Por qué? Porque pues estaba el maestro, entonces no tenía ningún problema. Y aquí después dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjense lo que dice este pasaje. Y aquí dice el Espíritu de verdad, y cuando habla de Espíritu viene con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir. Entonces el Espíritu Santo aquí claramente dice que no es para el mundo, está hablando que es precisamente para nosotros. Dice: porque no le ve, ni le conoce. Dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Si se fijan, el versículo 15 empieza precisamente con eso, que tenemos que guardar sus mandamientos. Y el 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces claramente vemos la ordenanza que Jesús está dando aquí, y vemos aquí de que tenemos los mandamientos y tenemos que guardarlos. Sí, lo que vemos aquí en resumen de este devocional es que un hijo de Dios nunca va a estar solo. Sí, por ahí a veces decimos: no, es que Dios me ha abandonado. Dios nunca nos abandona, Él siempre está ahí. Nosotros somos los que nos separamos precisamente de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que veamos o aprendamos en esta mañana? Es que nosotros aprendamos que aunque los problemas, fíjense, son parte de la vida, puede tener fe. Nosotros podemos tener una fe sustentadora en los momentos más oscuros. Puede haber 1000 problemas, pero nuestra fe sustentadora va a estar ahí en los momentos más oscuros. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendemos a confiar en Dios y que Él va a solucionar, sea el problema que sea. Sí, les digo, el día de hoy vamos a empezar con Job. Y el libro de Job es una de las piezas más antiguas de la literatura. Sí, por ahí se dice que fue el primer libro que se escribió, el libro de Job. No fue Génesis, dicen que fue el libro de Job. Sí, entonces, pues bueno, no hay, si se fijan en Job, no hay ninguna referencia
hacia otros libros de la Biblia, aunque Ezequiel y Santiago, si se fijan, hacen referencia a Job. Bueno, pues aquí Job precisamente no hace referencia a ningún otro libro, pero sí habla de Dios. Es un testimonio la vida de Job, ¿sí? Es un testimonio de la verdad del sermón de Pedro que predicó en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces, dice ahí, ¿se acuerdan que dice, abriendo Pedro la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia? Podemos ver nosotros las experiencias de Job, también ilustran la verdad de Proverbios 15, 16, donde dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y el tesoro más grande de Job, ¿saben cuál era? Era su relación sólida con Dios. Job y Dios tenían una relación sólida, y eso fue lo que le ayudó a poder salir de los problemas que él tenía. Nosotros vemos aquí una lección fundamental en la Biblia sobre la vida de Job. Entonces dijimos, resumiendo un poquito, hablábamos el libro de Job es el más antiguo. El libro de Job no hace referencia a otros. Ya vimos que Job, según lo viene en la Biblia, Job y Abraham eran primos, ¿sí? Vimos de dónde venían, la tierra de Uz. Vimos, también hablamos de Edom. Y bueno, entonces todo esto es la introducción a lo que es el estudio de Job que vamos a empezar el día de hoy. Y vamos a ir al punto número 1 y vamos a hablar sobre la prosperidad. Y vamos a leer Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Job 1, del 1 al 5. Y dice así, déjenme se lo leo. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si se fijan, somos introducidos a Job como un hombre el cual tenía 4 características muy especiales, 4 características muy deseadas. Si primero dice que Job era un hombre perfecto y recto. Sin embargo, Job no es un hombre sin pecado, ¿sí? El término aquí perfecto tiene que ver con la integridad. Sí, precisamente, no es, muchos dicen, perfecto, entonces era como Jesús. No estamos hablando de la traducción correcta, es integridad. Sí, ahora, Job era un hombre con madurez en su carácter y se conocía que era un hombre sin reproche en todo lo que él hacía. Podemos ver también aquí que Jesús nos enseñó que nosotros conoceríamos, dice la Biblia, a los demás, o nos vamos a conocer los unos a los otros de acuerdo a nuestro fruto. ¿Sí? Y el fruto de la conducta de Job indicaba que era un hombre el cual temía a Dios y que creía en sus promesas. Y podemos ver, y si se fijan en el versículo 5 al final, Job hace algo especial, dice que él ofreció sacrificios, pensando, dijo, que sus hijos habrían blasfemado en contra de Dios. Entonces él hacía algo especial. Sí, vemos aquí, la Biblia nos enseña que Job dice, temía a Dios. Ahora, esto no es el tipo del temor el que nos produce algún terror, algún pavor o algo así, no. Estamos hablando de un temor reverencial. Estamos hablando de un respeto divino por el amor y las provisiones que recibía precisamente de Dios. Sí, pero acompañado de ese temor también había en él un odio hacia el mal. Fíjense, tenía temor a Dios, pero también tenía un odio hacia el mal. Quiere decir que no quería. Ahora, cuando hablamos aquí el término apartado, significa que Job evadía el mal y a aquellos que practicaban obras malas. Job escogió el camino de justicia sobre el camino del pecado. Entonces, fíjense, dice Job, era hombre perfecto y recto.
temeroso de Dios y apartado del mal. Ya dijimos, apartado del mal dice separado. Evadía las cosas malas, evadía incluso a las personas que hacían cosas malas. Si nos ponemos nosotros en nuestra vida y empezamos a ver estas características, podríamos ser llamados perfectos y rectos. Ahora, ya dijimos, perfecto no quiere decir que no tengamos ningún pecado. Cuando hablamos de perfecto estamos hablando de integridad, ¿sí? Nosotros podemos ser íntegros, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. A veces lo más difícil es apartarnos del mal, porque no queremos dejar ciertas cosas en nuestra vida o ciertas situaciones. A lo mejor podemos decir, no, si yo soy temeroso de Dios, pero si no te apartas del mal, pues lo dijimos ahorita, por nuestros frutos vamos a conocer a las personas e incluso a nosotros mismos. Pero bueno, entonces vemos aquí las características de Job. Lo segundo que vemos que Job tenía, les dije que eran 4 cosas. La primera eran esas características. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El segundo punto es que tenía una grande familia, ¿sí? Ahora, dice 7 hijos y 3 hijas. En total eran 10. Sí, dice, acuérdense que en esos días, en aquel entonces, una familia numerosa era vista como una familia bendecida, o lo veían como una bendición de parte de Dios, y no como lo ven ahora en la actualidad. La mayoría de la gente ahora, muchos hijos lo ven como un problema en lugar de una bendición. Sí, y pues no es así. Si se fijan en la actualidad, a lo mejor muchos ya nada más tienen 1, 2, y ya cuando tienen 3, te serviste con la cuchara grande. Sí, cuando antes pues uno no era nada, y entre más tuvieran, pues más bendecidos por parte de Dios lo veían. Ahora, los hijos de Job tenían una buena relación entre ellos. Dice aquí que se frecuentaban frecuentemente, cada uno en el día que hacía la fiesta. Sí, dice aquí que ellos hacían fiesta e invitaban a sus 3 hermanas para que estuvieran ahí con ellos, ¿sí? Entonces esto habla del buen trabajo que había hecho Job como padre y el de su esposa. Ahora, no todas las familias grandes son familias felices, pero la familia de Job era feliz y era próspera, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Job tenía un cuidado en cuanto a lo que Dios le había prestado. Sí, nuestra familia es un regalo de Dios, pero prestado, es algo temporal. Nos lo da para que nosotros lo administremos, para que nosotros tengamos un cuidado de la familia. Al final de cuentas, nosotros vamos a entregar cuentas a Dios por esa familia. Y estoy hablando a los varones. Job aquí se preocupaba por su familia, tenía un interés por su familia, veía a su familia de una manera especial. Lo tercero que vemos, ya dijimos, primero vemos las características, segundo vemos que tenía una familia próspera, una familia grande, y lo tercero era que Job era un hombre rico. Dice aquí, empieza a hablar de la hacienda que él tenía, ¿sí? Y en los tiempos, en esos días, acuérdense que las riquezas no se medían tanto por las tierras de las personas ni por el dinero que tuviera en el banco. Para empezar, se medía más por el tamaño de los rebaños, ¿sí? Qué tanto animal tienes, qué tanto ganado tienes, es qué tan rico eres. Y por aquí nosotros vemos en la Biblia el que Job poseía muchos animales. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Y cuando hablamos la yunta, estamos hablando del par, ¿sí? de bueyes para dar la tierra. Entonces, si eran 500 yuntas, ¿cuántos animales eran? Pues 500 por 2 son 1,000. Entonces tenía 1,000 bueyes. Y luego dice, ¿qué más tenía? Dice tenía 500 asnas también. Entonces también tenía un gran número de siervos que le ayudaban con la administración, ¿no? Que estaban al servicio de él, ¿sí? Y bueno, vemos aquí que se encargaban de todo lo que tenía Job. Job sabía que Dios le había dado toda la riqueza, y sin ninguna duda Job agradecía a Dios por todo lo que le daba. Entonces vemos que el tercer punto, Job era un hombre rico, pero era agradecido con Dios por lo que le daba. Cuarto punto, vemos que Job, va muy ad hoc al punto número 2. En el cuarto punto vemos que Job se preocupaba por sus hijos.
Sí, ya dijimos que en el punto 2 hablábamos sobre la familia que él tenía y decíamos que era una familia grande, una familia que Dios lo había bendecido con muchos hijos. Pero el cuarto punto nos habla específicamente del cuidado o de la preocupación que tenía Job por su familia. Sí, acuérdense que aunque estos hombres, estos hijos de Job ya eran personas adultas, pues aún así él se preocupaba. Dice que ofrecía sacrificios a Dios por ellos. Job deseaba que su familia se encontrara bien delante de Dios. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, y esto va precisamente para nosotros los varones. ¿Qué tanto nos preocupamos porque nuestra familia esté bien delante de Dios? Sí, muchos dicen, no, preocúpese usted por sí, pero nosotros como varones tenemos una responsabilidad delante de Dios, y esa responsabilidad es nuestra familia. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo para que nuestra familia esté bien delante de Dios? ¿Nos preocupamos o lo tomamos así como que, bueno, pues cada quien, pues acuérdense que la salvación es personal y pues cada quien debe, sí, eso que ni qué, la salvación es personal y cada quien debe decidir o aceptar a Cristo? Pero nosotros como padres tenemos una responsabilidad, somos los guías de nuestra familia, tenemos que llevarlos a los pies de Cristo. ¿Cómo van a recibir a Cristo si nosotros no les hablamos, si nosotros no les decimos, si no nos preocupamos por esa parte, por la vida espiritual de ellos? Job aquí tenía un pesar, tenía una preocupación. Dice que se preocupaba para que sus hijos estuvieran bien delante de Dios. ¿Y él qué es lo que decía? Dice que él sacrificaba animales. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que, dice que todos los días, versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado un turno, se levantaba, dice, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos animales ofrecía diario por sus hijos? Eran 10, porque eran 10 hijos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa cantidad, multiplíquenla por todos los años que vivieron, que los hijos, que no dice, pero son muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto ofrecía él diario por sus hijos? Si nos vamos si lo quieren monetizar al día de hoy, ahorita un borrego anda alrededor de que 3, 4 mil pesos, 5 mil pesos, más o menos. Entre 3 y 5. Un borrego, un corderito. ¿Sí? Aproximadamente anda por ahí. Vamos a dejarlo en 4 mil, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, multipliquen 4 mil por 10, son 40 mil. 40 mil pesos diarios que ofrecía Job. Les digo, si lo quieren monetizar de esa manera. ¿Sí? Entonces, si fuera en la semana, 7 por 4, ¿cuánto es? 280 mil pesos a la semana en sacrificios hacia Dios por sus hijos. ¿Sí? No estamos contando ni a él ni a su esposa, nada más de puros hijos. 280 mil, multiplíquenlo por 4, ¿cuánto es? ¿Son qué? 900. Un millón al mes. Sí, 1 millón al mes en puros sacrificios. Al año son 12 millones. Multiplíquenlo, ¿cuánto les gusta que hayan vivido? ¿30 años? ¿40? ¿20? Multipliquen todo eso. Entonces, ¿qué tanto se preocupaba Job? Él sabía que era un hombre rico y aún así no se limitaba, no le daba dolor desprenderse de lo mismo que Dios le daba para que sus hijos estuvieran bien con Dios. Volvemos a nuestra época. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tanto nos preocupamos por nuestra familia? Ahora sí vamos a llegar a la esposa. Digo, aquí lo descontamos a la esposa y a Job. Si no, agréguenle 8 mil pesos más, multiplíquenlo por todo lo demás y ahí les va a dar la cantidad. ¿Sí? Entonces era una cantidad impresionante, la cual Job no se medía, no se limitaba, no le daba dolor, porque decía, yo quiero que mi familia esté bien con Dios, que la relación entre Dios y mis hijos esté bien. Y eso nos habla y nos muestra, vuelvo a decir, como padres tenemos que preocuparnos precisamente por esa parte del cuidado de nuestra familia. Pero bueno,
Vámonos al punto que sigue. Ya vimos, vimos la prosperidad, sigue la adversidad. Y vamos a leer Job capítulo 1, versículos del 13 al 19. Si alguien quiere leerlo, Job 13, 1 del 13 al 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Muy bien, gracias. Job desconocía que su futuro se estaba encontrando, se encontraba siendo decidido en el cielo. ¿Sí? Vemos aquí versículo, bueno, precisamente en Job, no lo leímos, pero fíjense lo que dice el versículo 6. Dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Había acceso a donde estaba Dios. ¿Sí? Dicen: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El futuro de Job estaba siendo decidido en el cielo. Dios, Satanás, una plática en la cual Satanás le dice que, pues, que Job es todo lo que es porque, pues, Dios le ha dado bendiciones. Y aquí vemos algo importante e interesante. Ya se había dicho qué es lo que fuera y que tocara todo lo que tenía Job, pero desde aquí vemos la victoria que tenía Dios sobre el diablo. El diablo no podía ganar y no iba a ganar. ¿Por qué? Fíjense, noten lo que dice el versículo 12. Dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano. O sea, le dijo: ve y haz con lo que él tiene, haz lo que tú quieras. ¿Sí? Dijo: está en tu mano. O sea, te autorizo, te doy el permiso de que hagas y deshagas a tu antojo con todo lo que él tiene. Pero luego fíjense, aquí lo bonito, dice: solamente, ya le está limitando Dios. Dice: solamente, ¿qué dice? No pongas tu mano sobre él. Entonces, ya vemos aquí cómo estaba dando el permiso, dando la autorización de que hiciera lo que él quisiera, pero con una limitante: toca todo menos a él. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Del 13 al 19, ya lo leyó la hermana, ¿sí? Vemos cómo
Dios sabía de la fe de Job, por eso permitió que el diablo hiciera lo que hizo. Y aquí viene donde muchas veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió eso con Job? ¿Por qué Dios permite que nos pasen a nosotros cosas? ¿Por qué Dios permite que suceda y que esto y que lo otro? Hay una razón, Dios nos conoce. Y por ahí, si hemos leído en la Biblia, dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Entonces, con él, fíjense, si han leído esta parte, ¿verdad? Que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. De lo que no podamos soportar, perdón. ¿Sí lo han leído? Entonces, esto quiere decir, si lo hemos leído y lo hemos analizado, y analicémoslo con la vida de Job, ¿qué tanto podía soportar Job? Miren todo lo que le pasó. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. Nosotros tenemos un límite y Dios conoce nuestros límites. Regresemos con Job. ¿Qué tan grande era el límite de Job? ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar? Ya no digo todo lo que pasó Job, solo una cosa o dos. Que perdamos todo, que quedemos en la ruina. O bueno, el dinero no, entonces que nos quiten a nuestros hijos. Job tenía 10 y no le quitó 1, ni 2, ni 3. Le quitó a todos sus hijos. Yo tengo 3 y a mí no me gustaría que Dios me quitara ninguno. Y son 3 nada más. Por eso volvemos. ¿Qué tanto podemos soportar nosotros? Si nos comparamos con la vida, con la fe que tenía Job, realmente sería muy poco. Y nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua y decimos, es que Dios la trae contra mí. A ver, volteemos y veamos la vida de los demás. Muchos dicen, no, es que nada más tu vida, sí, pero nosotros nos encerramos en una burbuja, en nuestro propio egoísmo y pensamos que nosotros somos los que tenemos los problemas más grandes de todo el mundo, los problemas que no se van a poder solucionar, los problemas que nadie más los tiene. Pero cuando volteamos a ver a los demás, cuando hacemos a un lado nuestro egoísmo, deberíamos nosotros mismos darnos unas cachetadas guajoloteras y decir, Dios, perdóname por ser tan ingrato y miserable. Porque hay gente, nosotros gracias a Dios tenemos que comer, pero hay gente que no tiene. ¿Sí? Podemos ver gente que a lo mejor nosotros tenemos mucho más de lo que otros tienen. Y no, Dios, es que tú no me das esto y esto y esto y esto. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos con qué movernos, tenemos tantas cosas que realmente nos comportamos como unos miserables delante de Dios, como unos ingratos delante de Dios. Job había perdido todo. Y no fue paulatinamente, no fue así en una semana perdió. No. Todo dice que en un solo día. O no dice así. En un solo día perdió su ganado, sus tierras, todo lo que poseía, incluyendo a sus hijos. Entonces, esto nos debe enseñar la fe tan grande que tenía Job. ¿Qué tanto amor tenía Job por Dios? Estamos viendo el punto de la adversidad, ¿sí? Dios permitió que Satanás tocara las bendiciones físicas de Job, sí. Pero Satanás no podía tocar físicamente a Job, no podía hacer nada en contra de su vida, no podía matarlo, no podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, en el versículo 12, le da autoridad, pero lo restringe. Le dice, no vas a tocarlo a él. Todo lo que tienes, sí, haz lo que se te dé tu regalada gana, menos con él. Entonces, Satanás no podía ganar y Dios no podía perder. Vemos aquí registrados en los versículos del 13 al 19 el malvado plan, el trabajo sucio de Satanás, el trabajo nefasto, como lo quieran llamar, de Satanás hacia Job. En un día que a lo mejor fue horrible para Job, donde fue despojado de toda su riqueza, uno a uno de sus mensajeros, vemos cómo van llegando informando que los animales habían sido muertos en diferentes desastres, y al último llega uno y dice que sus hijos fueron muertos. Y si se fijan,
Bueno, todavía no van a fijarse porque no lo hemos leído, pero ahorita vamos a ver cuál fue la reacción de Job ante cada una de estas situaciones, ¿sí? Nosotros vemos que en el periodo de 24 horas la vida de Job cambió por completo. Se levantó una mañana viviendo a lo mejor un día soleado, no sé, y para la noche, pues ya su vida había sido convertida en una pesadilla. Sí, por ahí si leemos en Proverbios capítulo 27, Proverbios 27:1, fíjense lo que dice. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará de sí el día. ¿Qué entendemos con este versículo? Fíjense, lo que nosotros podemos decir hoy, sí, yo tengo, yo quiero, yo poseo, Dios me da y todo eso, no nos jactemos porque el día de mañana se puede acabar todo. Dice, vemos aquí cómo para nosotros es vital que entendamos que estos desastres no fue culpa de Job. Y esto nos lleva a los pensamientos que tienen muchas personas, que cuando alguien padece un mal, ¿qué es lo primero que dicen? No, pues quién sabe qué pecado habrá cometido para que le esté pasando todo eso. ¿Se han escuchado la gente falta de entendimiento que dice eso? ¿Qué pecado habrá cometido? Bueno, díganme, ¿qué pecado cometió Job? Porque a nosotros, y yo hablo por mí, a mí no me ha pasado lo que le pasó a Job. Y espero que no me pase ni a ustedes. Pero Job, realmente, viendo su vida, ¿merecería eso? No, dice que era varón recto, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Recibiendo eso, entonces aquí vemos cómo la gente, a veces por su ignorancia, habla y dice, no, si le pasa eso es porque tiene pecadotes. Y el otro diciéndole, ¿qué ole, no te mordiste la lengua? No, es que Dios a mí no me castiga. Pues si no te castiga y fíjate todo lo que haces, aguas, porque quiere decir que no eres su hijo. No, sí, yo soy el hijo consentido de Dios, porque Dios no... No, hubo una vez una persona que dijo eso. Dijo, Dios, todo lo que he hecho y Dios no me castiga. Yo soy el hijo consentido de Dios. La pregunta sería, si Dios no lo corrige, no lo disciplina, ¿por qué será? Cuando la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y estamos hablando no de que, Dios, si ahora soy tu hijo me vas a reprender. No, lo hace con amor y lo hace cuando andamos mal. Cuando andamos bien, pues no, dice por ahí que la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Si pasa una patrulla y nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿tenemos por qué ponernos nerviosos? No. Ahora a veces la gente se pone nerviosa porque ahora ya no sabemos si nada más porque estamos parados, pues ya llegan y te suben o no sé, pero si imagínense, acaban de asaltar un banco y vamos caminando nosotros con una mochila y dicen, es que el asaltante traía una mochila así, igualita a la de nosotros. Nosotros vamos caminando como si nada. ¿Tenemos algún miedo? No. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. Oye, tú a ver, cheque la revisera, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando sí hicimos algo? Andamos todos preocupados y nerviosos. Híjole, ya pasó la patrulla. ¿Sí? Y fíjense, les voy a decir algo que incluso a mí me pasaba. ¿Sí? Iba manejando y yo creo que a todos nos ha pasado. Vamos manejando y vemos un tránsito. ¿Qué hacemos? Dos cosas. Número uno, soltamos el acelerador. Y si es de noche, no frenamos para que no se vea la luz de atrás. Le soltamos al acelerador y volteamos. Si vamos con alguien, volteamos a platicar. No sé si lo han hecho o no. Yo sí lo he hecho. Como si el tránsito dijera, mira, va platicando, no va recio. ¿Sí? Entonces, porque sabemos que íbamos a exceso de velocidad. Íbamos a 50 en una zona de 30. Ya ahí lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. Y vemos la autoridad y decimos, pum, bájale, frénale. ¿Sí? Porque está mal. Pero Job aquí no había hecho nada malo. No había hecho nada y decimos, ¿por qué le pasó? Había un propósito. ¿Sí? Y el propósito, uno de los propósitos era mostrarle al diablo que aunque hiciera lo que hiciera, la fe de Job era mucho más grande de lo que el diablo podía pensar. Yo les he dicho
y conforme dice la Biblia, el diablo no puede leer nuestra mente. El diablo no sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuándo es cuando se da cuenta? Cuando lo externamos. ¿Cómo lo externamos? ¿Con actitudes o verbalmente? Y ahí es cuando el diablo dice, de aquí soy. Ya sé por dónde llegarle a esta persona. ¿Sí? Había algo por lo que Job, el diablo pudiera hacer algo con Job. No, porque incluso fíjense lo que se acerca a la presencia, versículo 6, entra con Dios y le dice, ¿de dónde viene Satanás? ¿Y qué dijo él? Vengo de andar en la tierra, paseando por ella, o ¿cómo dice? De rodear la tierra. Sí, versículo 7, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿No habría visto a Job? ¿No tendría el conocimiento de Job? Claro que sí lo tenía. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que sí lo tenía? Fíjense lo que dice. 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le está diciendo, ¿no has visto a Job? ¿Qué le dice Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Quiere decir que si lo conocía. Versículo 10, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Lo conocía o no lo conocía? Claro que lo conocía. ¿Pero por qué no se había acercado a él? Porque dice, era varón recto. Era varón, ¿qué dijimos? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había razón alguna por dónde entrar el diablo. ¿Por qué? Porque dice que cuando dijimos apartado del mal, se alejaba de las cosas o de las personas que estaban haciendo mal. No daba pie para que hubiera algo con lo que el diablo pudiera entrar. Ya no digo si nosotros estamos apartados del mal, ¿sí? O si nosotros no damos algo para que el diablo entre. Podemos ver aquí que no había nada de eso con lo cual el diablo pudiera entrar. Sin embargo, Dios da la autoridad. Los caminos de Dios, y fíjense, pónganle ahí si quieren como la frase, los caminos de Dios no son los nuestros, ni sus pensamientos son los nuestros. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son los nuestros, ¿sí? No cometamos entonces el error de buscar una causa para cada problema, ¿sí? Porque nosotros estamos enfrentando problemas y ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si está ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, Dios, tengo este problema, no sé por qué. Tú tienes algún propósito, muéstrame cuál es ese propósito y ayúdame a salir de él. Se acabó. No tenemos por qué estar juzgando a Dios o no tenemos por qué estar reprochando a Dios. ¿Sí? Por ahí muchos dirían, hablando yo por decir en mi caso, yo le pude haber dicho, Dios, ¿por qué mis papás? Si ellos estaban así, ni esto y el otro. Pero, ¿quién soy yo? Ahora si Dios me hubiera contestado como a Job, lo vamos a ver más adelante. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Nosotros no tenemos, fíjense, no tenemos derecho de estar recriminando a Dios por algo. Si Dios hace algo, es por nuestro bien. Recordamos los Romanos 8:28. Si amamos a Dios, todo lo que nos pase, absolutamente todo, dice, tiene un propósito y lo vamos a entender. Y no vamos a reprochar a Dios. Oye, ¿por qué pasó esto? No sé, algo Dios quiere mostrarme. ¿Qué? No lo sé. O a lo mejor ya lo sabemos. ¿Sí? Pero sí tenemos que entender eso. Entonces, los caminos de Dios no son los nuestros y los pensamientos de Dios no son los nuestros. ¿Ok? Si se fijan aquí, los hijos y las hijas de Job se encontraban disfrutando de una comida en la casa del hermano mayor. Cuando dice aquí que una tormenta azotó las paredes y les quitó la vida. Puede que nos parezca algo absurdo, pero pues era parte del plan de Dios. ¿Por qué pasó? Dios tenía un propósito. ¿Sí? Vámonos al punto número 2 que sigue. Ya vimos el primero que fue la prosperidad, ya vimos adversidad. Vamos a ver ahora lo que es miseria. Y vamos a Job capítulo 1, versículo 20 y 22.
Job 1, 20 y 22. Y luego vamos a leer el capítulo 2, versículos de 7 al 10. Job 1, versículos 20 al 22 dice así: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2, versículos del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, ¿qué dice? Con sus labios. Vemos aquí una gran lección que es el poder irrevocable de Dios. Satanás, fíjense, Satanás tiene poder, pero él solo puede actuar dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y escuchen bien lo que les estoy diciendo. Satanás tiene poder, un poder limitado. Él puede hacer cosas que parecieran que vienen de Dios, sí puede hacerlo. Por ahí hemos visto gente que dice: mira, un milagro, ya pudo caminar y no caminaba. Satanás tiene poder, pero está dentro de los límites, dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Y dentro de la voluntad, y fíjense, voluntad permisiva, porque Dios lo permite. ¿Sí? En la Biblia dice que va a haber gente que va a hacer grandes señales y prodigios, pero no vienen de Dios, sino vienen del diablo. ¿Para qué? Para confundir a la gente. Que la gente diga: no, sí, mira, Dios está actuando, cuando no es Dios. Y yo se los he dicho en varias ocasiones, nosotros necesitamos entender y analizar cuando Dios nos da, o cuando recibimos algo que nosotros llamamos bendición, ¿será una bendición o una maldición? Las bendiciones vienen de Dios y las maldiciones vienen del diablo. Pero a veces nosotros a las maldiciones las vemos como una bendición, ¿sí? Cuando al final de cuentas nos damos cuenta que no era una bendición, sino una maldición. ¿Por qué? Porque había un propósito. El diablo hizo o dio para que te alejaras de Dios, para que tú creyeras. Y por ahí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo X. A veces hay gente que pide algún favor de parte de las imágenes. Sí, estoy hablando de los monitos ahí que tienen las imágenes, y le piden algo y se les concede. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Está alejando a las personas más, porque ahora está creyendo la gente que esas imágenes tienen un poder, tienen poder curativos, poderes milagrosos, poderes de lo que sea, cuando quien lo está haciendo es el diablo para confundir. Por eso les digo, tenemos que analizar muy bien cuando recibimos algo, si viene de Dios o viene de aquí del diablo. Ahora, ¿Satanás puede tocar el pueblo de Dios? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Sí, pero Dios se va a asegurar que al final sea para el beneficio de nosotros. Ya lo dijimos ahorita, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál fue la primera reacción de Job? Fue el hacer luto, ¿sí? Su segunda reacción fue glorificar a Dios. Fíjense, llegó el primer siervo y le dijo: pasó esto. ¿Qué hizo Job? Nada. Llegó el segundo, pasó esto. Y así todos, no hizo nada. ¿Hasta cuándo le pudo? Cuando llegó el último y dijo: tus hijos acaban de morir. ¿Qué dice la Biblia que hizo Job? Dice: entonces Job se levantó, dice, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. ¿Qué tanta era la confianza de Job en Dios? ¿Qué tanta era la fe de Job en Dios? ¿Qué tanto creía Job en Dios? Que no le importó perder todos sus bienes.
sino hasta el último le pudo su familia. Y en ese momento dice ahí, se levantó, rasgó su manto, se rasuró, etcétera, etcétera, y dice que se postró en tierra y adoró. El rasgar su ropa y rasurar la cabeza eran formas antiguas de hacer luto. Por eso dijimos, la primera reacción fue hacer luto por sus hijos y después postrarse en tierra y adoró. No hay nada de malo cuando tenemos luto por la pérdida de un ser querido. De hecho, Dios espera eso de nosotros, pero no debemos de llorar como aquellos que no tienen una esperanza. Por ahí muchos dicen, es que cuando se muere un hijo de Dios y cuando se muere una persona del mundo es completamente diferente. Pues sí, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos dónde va a estar esa persona, qué está haciendo esa persona. Y los demás no tienen la seguridad, no tienen la certeza. Es que, y vamos a hacer esto, y vamos a no sé cómo le llaman a esos, cuando tienen ciertos servicios para sacar a la gente, creo que novenario, sí, algo así, para sacar su alma del purgatorio, o sacarle que se vaya al purgatorio, no sé, algo así. Bueno, nosotros no tenemos nada que hacer de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros morimos, en ese momento vamos al paraíso con Jesús. ¿Sí? La gente del mundo no tiene esa seguridad. ¿Dónde está? Donde Diosito, a donde Diosito lo haya mandado. O donde Él esté. Y sí, no sé si han escuchado que dice, pues donde Él esté, que esté en paz. No, nosotros, ¿dónde? Pues sabemos que está en la presencia de Cristo. Ahí está con Jesús, está bien. Es muy diferente. Aquí, pues les digo, nosotros no tenemos por qué llorar así de una forma de que no tenemos esperanza. Job expresa aquí su esperanza en Dios cuando experimentó la pérdida. Job reconoció lo que muy pocas veces los seres humanos reconocemos. ¿Sí? Dice ahí que cuando habla de que vinimos a este mundo sin absolutamente nada y nos vamos a ir del mundo sin absolutamente nada. De una forma u otra todos vamos a perder las posesiones que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nada nos vamos a llevar. ¿Sí? Entonces, aquí Job es lo que hizo. Nosotros puede que tengamos mucho o poco, pero todo eso, todos nuestros bienes materiales, todo lo que tengamos en la tierra, aquí se va a quedar. ¿Sí? Nosotros, acuérdense que cuando partimos con Dios, nuestros tesoros no están aquí en la tierra, nuestros tesoros están en el cielo. Dice la Biblia que hagamos tesoros allá en el cielo, donde ahí van a perdurar para siempre. No tesoros aquí que dice que la polilla y el orín corrompen, tesoros que son pasajeros, si los queremos ver de esa manera. Job se había dado cuenta que todo había llegado como una bendición de parte de Dios. El Señor había dado a Job su riqueza, Dios había dado a Job su familia, y también él sabía que el poder de Dios se lo podía quitar, y si él así lo decidiera. Ahora, las cosas se encontraban aquí, pues digamos mal, pero empeorarían para Job, y Dios permitió que Satanás afligiera el cuerpo de Job. ¿Sí? Lo cual, si vemos, Job llegó aquí, dice que llegó a enfermarse de una sarna, que fue desde la planta del pie hasta todo el cuerpo. ¿Sí? Y dice que tenía que agarrar versículos del 7 en adelante. Dice que hirió Satanás a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba un tiesto para rascarse con él. A veces tenemos comezón porque nos pica un zancudo y estamos rascando. Imagínense la sarna, así como la que tenía Job, una donde te rascabas y con el tiesto te arrancabas pedazos de la piel por todo la comezón, por todo eso que tenía. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos, no podemos ahora sí que ver cómo nosotros podemos ver que Job, aún con todo eso, dice la Biblia que él se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Ahora nosotros, si vemos aquí, el cuerpo de Job se encontraba cubierto de una sarna, dice Job 2:7, Job perdió peso. Si nos vamos al capítulo 30, versículo 18, de ahí mismo de Job, Job 30, 18, fíjense lo que dice. Fíjense todo lo que le pasó a Job con eso. Dice,
déjenme ver dónde estaba. Sí, la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. ¿Se fijan? Aquí está hablando precisamente de eso. Si se fijan arriba del capítulo 30 dice, Job lamenta su desdicha actual. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Job había perdido peso. ¿Sí? ¿Qué más tenía? Fíjense lo que dice versículo 27, ahí mismo. Dice, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Cuando leemos este pasaje está hablando de que Job tenía diarrea. ¿Sí? Tenía problemas con su estómago. Su piel cambió. Versículo 30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Lean ese versículo, ese capítulo 30 y vean todo lo que estaba sufriendo Job, todo lo que estaba padeciendo Job a causa de esto que le pasó. Y aún así, volvemos. Nosotros ya conocemos y hemos leído la vida de Job y no pecó, no maldijo a Dios, no le dijo, ¿por qué? Si yo, no, simplemente aceptó lo que Dios le había mandado. La esposa de Job creía que esta era una enfermedad terminal y lo que le estaba aconsejando, fíjense, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Evidentemente, pues entendía lo que Satanás deseaba que Job hiciera, pero que maldijera a Dios. Sin embargo, Job no lo hizo. Si se encontraba esta mujer, la esposa de Job, se encontraba equivocada, pero entendía que ella también había perdido sus riquezas, había perdido a sus hijos y estaba viendo a su esposo, al hombre que amaba, verlo así. Ahora nosotros podemos tener varias situaciones, varios pensamientos en cuanto a esta mujer y muchas veces hemos dicho, mejor Dios hubiera llevado a la mujer, miren lo que le dijo. Pero realmente si nos ponemos a observar, ¿la mujer no estaba sufriendo o sí estaba sufriendo? Volvemos. Job perdió su riqueza, perdió a sus hijos. La mujer, ¿qué perdió? Perdió la riqueza, perdió a sus hijos y estaba viendo sufrir a su esposo, al hombre que amaba. Por eso le dicen, maldice a tu Dios y muérete. Son puntos de vista que tenemos que analizar también y ver el por qué lo dijo. No lo dijo de una manera como renegando de Dios, sino estaba viendo el sufrimiento de él. Les digo, muchos lo vemos de una manera, otros de otra, pero tenemos que entender y analizar. Les digo, ella había perdido todo igual al mismo tiempo que él. Su vida también se encontraba en ruinas. Entonces, a lo mejor ella pensaba que estaba ayudando a su esposo, por lo que le aconsejaba hacer eso. ¿Qué hizo Job? Pues vemos claramente que Job rechazó el consejo de ella. Job era honesto en el amor y en el temor que tenía para con Dios. Si se fijan, Job no podía negar lo que verdaderamente creía. ¿Sí? Y cuando los problemas habían cambiado su vida por completo, Job se mantuvo y permaneció fiel. La cosa es, si lo vemos en nuestra vida, ¿qué tantos problemas hemos pasado nosotros o situaciones como para maldecir a Dios? Como para decir, ¿sabes qué? Hubiera preferido no hacer las cosas de Dios, o la iglesia, o esto y que el otro. Cuando, si vemos y observamos la vida de Job, realmente no hemos padecido de la manera en que Job ha padecido. ¿Sí? Y aún así, de la Biblia dice que Job no maldijo a Dios. La mujer lo aconsejó, maldice a tu Dios y muérete, y Job dijo, no. Él dice, nada más vamos a recibir de Dios lo bueno, los bienes, las bendiciones, y lo malo no. Entonces vemos cómo aún volvemos con todo y lo que le estaba pasando a Job. Él se mantuvo fiel a lo que él creía, se mantuvo fiel a su relación con Dios, a su comunión con Dios, a su amistad con Dios, a los mandatos de Dios, a todo lo que Dios era, él se mantuvo fiel. No maldijo, no dice que no puso un despropósito alguno a las cosas que estaba pasando. ¿Sí? La vida de Job cambió de un día para otro y aún así se mantuvo fiel. Nosotros, nuestra vida, ¿qué tanto cambia? No, y se los digo, no creo
que la vida de nosotros haya cambiado de un día para otro de la forma como le pasó a Job, ¿sí? Y aún así, si algo nos llega a pasar, ha sido paulatinamente, ha sido así poco a poco. Y pum, ya nos volteamos y decimos, no, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero nada contigo, muchas gracias por participar, me vuelvo al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos que las cosas tienen un propósito para nosotros. La forma en la que nosotros lidiamos con nuestros problemas revela nuestro carácter. Y esa es la segunda frase. La forma en la cual lidiamos con nuestros problemas revela nuestro carácter. ¿Cómo es como actuamos? Se los dije hace un par de años, hace como un año y medio. Nosotros no podemos controlar las pruebas, ni las tentaciones. Las tentaciones sí, pero las pruebas no. Las pruebas vienen. Lo que sí podemos controlar nosotros es cómo actuamos ante esas situaciones. Nosotros decidimos cómo actuar. Ahí, y eso, las pruebas, acuérdense que reflejan lo que nosotros hemos crecido espiritualmente, lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo actuamos ante un problema? No, ¿sabes qué? Ya me voy porque Dios me ha mandado muchos problemas. Y yo en el mundo antes no tenía problemas y ahora sí. Pues qué bueno que tienes problemas. Eso quiere decir que Dios, que eres importante para Dios y que hay algo que el diablo no quiere que tú estés cerca de Dios, que quiere que reniegues. Entonces deberíamos de sentirnos gozosos de que algo pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque quiere decir que, ¿sabes qué? Dios se está fijando en mí. Porque hay algún propósito, hay algo por lo que está pasando esto en mi vida. Y volvemos nuevamente, Romanos 8:28. Si amamos a Dios, vamos a entender, vamos a ver y entender que lo que pasa es porque hay un propósito en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? A veces puede pasar, imagínense, por ejemplo, no sé, compramos un carro, ¿sí? Y a los 2-3 días lo chocamos, pérdida total, lo que quieran, y nosotros salimos ilesos. Pero el carro ya no hay forma de recuperarlo. Es que, ¿por qué, Dios? ¿Cuándo chocaste? ¿Cuándo te pasó el accidente? No, pues el domingo. ¿A qué hora? A las 10:30. ¿Y para dónde ibas? Iba para Santiago, a la comida allá en Santiago. ¿Habrá algún propósito en el que haya pasado ese accidente? Claro, Dios te está diciendo, hey, tu lugar, acuérdate que es domingo, tu lugar es la reunión. Si no es físicamente, ahí está por Zoom, conéctate. Pero ¿lo vemos de esa manera o lo vemos como de otra manera? O de otro punto de vista. No, es que ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Porque Dios te está llamando la atención, te está diciendo que tu lugar es acá. No, pero entonces Dios cuidó tu vida. Tuviste la pérdida, te lo va a reponer el seguro, hombre. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que te está enseñando Dios? Y les digo, me fue un ejemplo muy, muy así, pero como eso, hay tantas cosas en nuestra vida que Dios nos va hablando poco a poco, día con día, y nosotros, de tercos, de necios, no entendiendo, nosotros haciendo lo que nosotros queramos. Dios, es que no entiendo por qué. Pues si no entiendes, ponte a leer la Biblia y ahí vas a comprender y vas a entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere que hagas. No, es que yo no quiero eso. Entonces di que no es, que tú quieres hacer lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero tenemos que recordar, todo lo que nos pasa tiene un propósito. Hay una razón de ser. ¿Sí? Muy bien, ya vamos a terminar. Nuestros problemas, fíjense, revelan nuestra fe o la falta de fe. ¿Sí? Los problemas van a revelar nuestra fe o la falta de fe. Entonces, debemos nosotros de obedecer a Dios a pesar de todos nuestros sentimientos, a pesar de todas nuestras circunstancias, a pesar de todas las consecuencias de nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Nosotros debemos aceptar a Dios, aceptar que Dios se encuentra trabajando en su plan perfecto para nosotros, su propia forma y su propio tiempo. A veces nosotros queremos acelerar, es que me gustaría que, y por ahí decimos, y fíjense, y lo aplicamos y lo decimos muchas veces, los tiempos de Dios son perfectos, pero la mayoría de las veces lo decimos para con las demás personas. Pero ¿qué pasa cuando es para con nosotros? Decimos, es que los tiempos de Dios son perfectos, Él sabe, si lo decimos así, o nada más somos muy buenos para dar el consejo, pero cuando nos toca, ahí ya no nos gusta.
Porque es muy fácil decirle a la demás gente, confía en Dios, Dios está aquí, Dios te ama, hay algún propósito. Pero cuando nos pasa a nosotros, me acuerdo que le dije a aquel hermano que confiara en Dios. Sí lo hacemos así, deberíamos de hacerlo. Sí, pero a veces Dios nos quiere mostrar también eso de que nosotros necesitamos también entender esas cosas. Posiblemente nadie podría culpar a Job si hubiera maldecido a Dios y si hubiera muerto. ¿Por qué? Pues porque por todo lo que le pasó, la gente o el mundo diría, sí, pues lo maldijo, pues porque fíjense todo lo que le pasó y se murió. ¿Sí? También podríamos ver nosotros que si hubiera hecho esto, pues no sabríamos nada de Job. ¿Por qué? Pues porque todo lo que pasó después de Job no decidir maldecir a Dios, vemos enseñanzas y habla sobre los amigos de Job, qué pasó después, etcétera, etcétera. Pero eso no hubiera pasado si Job hubiera maldecido y se hubiera muerto. Sin embargo, se mantuvo fiel y gracias a eso entendemos y vemos las enseñanzas, vemos todo lo que el libro de Job nos enseña. Nos enseña también de que nosotros a veces cuestionamos a Dios y Dios dice, tranquilo, yo soy el Dios, yo soy soberano, yo soy el dueño de todo. Entonces, nosotros no tenemos ningún derecho de estar reclamando o reprochando a Dios. Si rechazamos tomar nuestra cruz, vámonos más adelante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido evadir la cruz? De no morir por nosotros, por nuestro pecado, de no ser nuestro Salvador. Pues, ¿qué hubiera pasado? Pues nosotros tendríamos que hacer lo que hizo Jesús. Si rechazamos tomar nuestra cruz, no sería nuestro Salvador. Si rechazáramos tomar nuestra cruz, limitamos lo que Dios puede hacer por medio de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender algo también aquí. Nosotros, y es una frase que no se nos va a olvidar, y espero que no se nos olvide, hablando de las decisiones. Nunca, fíjense, la frase era, no menospreciemos el poder de una decisión de nosotros. Nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Sí? Sabemos que Job confió en Dios y sabemos, porque viene en la Biblia, Job no pecó ni en su corazón ni con sus labios. Y aquí vemos el poder de la decisión de Job. ¿Qué decidió Job? Ahí estaba la mujer, le dijo a su esposa, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo, no. Esa es una decisión. ¿Qué le valió esa decisión? Vemos más adelante, y lo vamos a ver más adelante, qué hizo Dios con la vida de Job. ¿Qué hizo Dios con todo lo que le había quitado? Dice la Biblia que le restauró más de lo que él tenía. Y dice en la Biblia que sus hijas eran las más hermosas de todo aquel lugar. Pero ¿fue porque Job se mantuvo fiel o porque no se mantuvo fiel? Fue por la fidelidad de Job, fue por la decisión que tomó Job, fue porque él aprendió a confiar plenamente en Dios y dijo, ¿sabes qué? Aquí está. Confío ciegamente en ti, yo soy un hombre recto, temeroso, apartado del mal, etcétera, etcétera, y así quiero seguir siéndolo. Dios, tú dices, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, tú me diste, tú me quitaste, tu nombre que sea bendito. Y nosotros bendecimos el nombre de Dios siempre, debemos de hacerlo, ante cualquier situación, ante cualquier necesidad, cualquier forma que sea lo que nosotros estamos padeciendo, debemos decir, Dios, gracias porque me has dado vida, gracias porque me mantienes, gracias porque me alimentas, porque me vistes, por todo. Bendecir el nombre de Dios. Quiere decir agradecerle a Dios, no tenerlo como lo máximo, tenerlo realmente, ahora sí, tenerlo como nuestro Dios, como el ser supremo, como el ser que nosotros debemos de confiar en Él, el ser que sabemos que está en control de todo. Sabemos que Él, dice la Biblia, que ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios, ningún cabello se cae si no es la voluntad de Dios. Entonces Dios está en un control perfecto, en un control de todo. No hay nada que se le salga de las manos de Dios. Oye, es que aquí se le salió, no.
Dios lo permitió. Dios dio permiso al diablo para que hiciera lo que él quisiera, pero estaba dentro del plan de Dios, era dentro de los propósitos que Dios tenía. ¿Para qué? Para mostrarle a Job, a su familia, a sus amigos e incluso a nosotros cómo es como debemos de aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Entonces ahí le dejo eso, confiemos en Dios plenamente. ¿Sí? Dios les bendiga en esta mañana.